Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas Buenas tardes, tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas Vamos tardes, a licenciado. continuar con nuestra clase. Buenas tardes. Bueno, ayer estuvimos hablando acerca de la firma electrónica, ¿verdad? Y pues esto en el marco de la regulación de temas informáticos. Hace unas clases les decía yo que no existía una sola regulación, sino que más bien muchas regulaciones donde hay temas que son de interés para este curso. En ese sentido, les dije que íbamos a abarcar 4 leyes. La primera es el decreto 13/2022, luego la ley de notificaciones electrónicas, luego la ley 47/2008, que es el decreto que regula las comunicaciones y firmas electrónicas, y el día de hoy vamos a hablar de la ley de acceso a la información pública. ¿Y por qué dirán ustedes? Pues porque el tema es protección jurídica de datos. ¿Alguna vez ustedes han pasado por una garita de una colonia? En esa garita a ustedes les van a pedir su licencia, su DPI, lo colocan en una cámara de ambos lados y luego usted pasa, ¿verdad? Y eso pues cada vez que usted llega, y no solamente a usted, sino a todos los conductores de vehículos, motos que quieran entrar al condominio. Bueno, ¿cuántas personas habrán entrado y salido a lo largo de un año? Y pues alguna vez se ha preguntado qué hacen con esta información, qué hacen con mi información, porque ellos se quedan con un scan, con una fotografía de mi DPI, ¿verdad? Y mi DPI pues contiene mis nombres completos, contiene mi número de identificación, mi fecha de nacimiento, mi fotografía. Y bueno, esa información lo que hacen estas empresas, estas garitas, es venderla, ¿sí? Constantemente pasan personas con la intención de adquirir estas fotografías de los documentos y hacen bases de datos y luego las venden. Y múltiples usos, ¿verdad? Por ejemplo, afiliación a partidos políticos, ahora que está por iniciar la campaña electoral. Pero bueno, eso es solo un ejemplo. Luego, vean esta imagen, ustedes se recordarán del 11 de septiembre. Aquella vez cuando en Nueva York se estrellaron 2 aviones en las Torres Gemelas y las destruyeron, pues ese día el FBI y la CIA reportan en las noticias que eran 19 secuestradores y publican la fotografía de los 19 secuestradores y le piden a la opinión pública, a todas las personas en los noticieros, la prensa, si alguien tenía alguna información de estas personas, de estos 19 personas, que la proporcionaran, que podría ser útil para identificar a las personas, a otras personas que compongan ese grupo criminal y tratar de identificar si habían otros ataques planificados y demás. Todo eso en el marco de la investigación. Pero nadie, bueno, entonces ni el FBI ni la CIA tenían tanta información. Y ese día los contacta una pequeña empresa llamada Acción, y era una empresa que desde hacía muchos años se dedicaba a recopilar data, a recopilar información. Y ese día, esa empresa le dio información de los 19 secuestradores al FBI y la CIA, los datos del pasado de las personas, de dónde venían, cuándo habían ingresado al país, quiénes eran sus familiares, dónde vivían, qué educación habían recibido en los Estados Unidos, cuáles eran sus pasatiempos, sus hábitos de conducta, los datos de sus compañeros de apartamento, sus gastos, etcétera. Toda esta información la tenía esta empresa y no la tenía el FBI y la CIA. ¿Y por qué? Porque esta empresa, pues muy temprano entendió que los datos y que la información tienen un valor y la información puede ser utilizada para muchísimas cosas. Ahora, usted como persona, solo pensemos qué información tiene usted con cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, cualquiera de ustedes, por ejemplo, doña Adeline Montenegro, Adán Franco, Alan Sol,
Ana Maite Cruz, todos ustedes son información, ¿verdad? Entonces pensemos qué información tenemos de nosotros. Primero que nada, pues tenemos un nombre, ¿verdad? Un nombre, un domicilio. La pregunta es, ¿ustedes quisieran que cualquiera sepa cuál es la dirección de su casa, su teléfono, que su correo electrónico fuera de dominio público, la fecha de nacimiento, nacionalidad, su estado civil? Ahora sus datos laborales, dónde trabaja, pues está bien, cuál es su puesto, cuánto gana, dónde es el lugar de su trabajo, cuál es el teléfono de ese lugar de trabajo. Seguramente a muchas personas no les gustaría que esta información fuera pública. Su patrimonio, ¿qué patrimonio tiene usted? Usted tiene un crédito, un historial crediticio. Si tiene cuentas en el banco, si tiene dinero en esa cuenta, cuánto ingresa, cuánto sale, si tiene una cuenta de ahorro, si tiene deuda, si tiene créditos en su tarjeta, etcétera. Toda esa información es personal suya. A lo mejor usted no le gustaría que nadie la sepa. Académicos. Bueno, información académica es dónde estudió, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se tardó usted en sacar la carrera, ¿verdad? Pues cuando usted va a pedir un empleo, usted lleva su título y punto, ¿verdad? Pero a usted no le gustaría que le pregunten cuánto tiempo se tardó para graduarse. 16 años desde que entré a la U. Pues esa información a lo mejor a usted no le va a gustar que alguien la sepa, ¿verdad? ¿Y cómo ganó? Ah, es que todas me la llevaba a escuela, todas iban a retrasadas, ¿verdad? Pues esa información es suya, es privada. Y cada uno de ustedes sabrá por qué, ¿verdad? A lo mejor algunos es porque trabajamos y estudiamos al mismo tiempo y tenemos otras atribuciones, familia, hijos y demás, ¿verdad? Entonces, no es algo por lo cual nos podrían o nos deberían juzgar, pero es información suya, ¿verdad? Eh, los títulos, certificados, etcétera, o sus datos ideológicos. Sus datos ideológicos serían sus creencias religiosas y políticas. Sus creencias religiosas, si es católico, si es budista, si es musulmán, si es cualquier religión, si es ateo, o su ideología política, si es de izquierda, de centro, de derecha, liberal, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de información es suya, es privada. Además es sensible, máxime en estos dorados tiempos, ¿verdad? Que pareciera que alguien que cree, que piensa distinto, pues es el enemigo. Pareciera que alguien que no, que diga, hay que luchar en contra la corrupción, pues usted ya no es de izquierda, sino es chairo, ¿verdad? Entonces, pues usted ya se guarda su opinión con el objeto de no ser señalado de cosas. O la salud, su historial de salud, usted tiene información suya de salud, usted puede que tenga alguna enfermedad, algún historial clínico. Imagínense ustedes las personas enfermas de SIDA. Si sus nombres fueran públicos, ¿verdad? Se ocasionaría, pues, señalamientos en contra de estas personas que podrían faltar a su honor, a su intimidad. Entonces, esa información no es pública. Sin ir tan lejos, a las personas que les dio COVID en un inicio de la pandemia, eran señalados y vilipendiados públicamente y pues eran peor que Judas, eh, ¿verdad? Luego, pues las características personales e información suya que no quisiera usted que la gente tuviera. Por ejemplo, su huella digital, una fotografía en HD de su huella digital o su tipo de sangre. Luego sus características físicas, si es alto, si es gordito, si es moreno, lo que sea, ¿verdad? Hay información, pues es evidente, pero que esté en una base de datos de chaparritos o en una base de datos de gordos, pues no sé a quién le gustaría estar en una base de datos así. Luego, sus hábitos sexuales, su origen étnico, su origen racial. Entonces, ¿por qué hago un repaso de toda esta información? Porque muchas veces no somos conscientes de toda esta información. También creemos que, ¿quién va a querer mi información? Pues en general no es que se vaya a parar el creador de Facebook a decir, ay, necesito la Estrada de Douglas Estrada. En general no, ¿verdad? Eso no va a pasar, pero lo que sí necesito es identificar a Douglas, sus hábitos de conducta, si él es cuando está
triste es comprador, si a él le gustan los deportes, le voy a ofrecer artículos deportivos, etcétera, ¿verdad? Toda esa información que sirva para algún objeto. En este caso les decía vender, pero bueno, podría ser para otros peores. Inclusive, imagínense en los tiempos cuando hubieron golpes de Estado, esas bases de datos de las personas afiliadas a partidos políticos que eran en contra de la ideología de ese gobierno de turno. Muchas de esas personas fueron desaparecidas o fueron muertos, ¿verdad? Fueron secuestrados, golpeados, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con la información. Don Edwin Arrieta, ¿qué manda? Licenciado, disculpe el abuso. ¿Qué manda? Espero no ser inoportuno. Necesito saber o conocer cómo se va a llamar el título de esta clase que termina a las 5. Don Edwin, si pudiera poner atención, No, si aquí estoy va. poniendo atención. Lo que pasa es que tengo dos títulos, entonces no sé entre cuál decidirme, si entre uno u otro, pero yo sé que si me meto me van a poner ahí como que no esté en clase, ¿va? Y no lo hago después, porque después usted se molesta, ¿va? Y tiene razón, ¿verdad? Compañero, el La título inicial era Protección Jurídica de de Datos. datos, exacto. Dios los bendiga, muy finos. Bueno, Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí vamos, ¿verdad? Lo siguiente sería que entonces la protección, entonces todos esos datos que ustedes como persona, pues requieren una protección. Requiere que exista una legislación que proteja y que nadie pueda acceder a esa información. Y si accede a esa información, que no la pueda publicar libremente, que no pueda hacer un mal uso de esa información. Por eso es que nace esta disciplina de protección jurídica de datos. Antes nadie le importaban los datos, pero bueno, se dieron cuenta que esta información podría afectar gravemente la intimidad de las personas. Entonces, pues básicamente el objeto de esta disciplina, la protección jurídica de datos, es crear mecanismos para proteger su información. Crear mecanismos que permitan que usted acceda a esa información, conozca qué información suya tienen los registros y que usted, en caso de que esta información esté incorrecta, usted pueda corregirla, ampliarla o inclusive pedir que sea borrada, ¿verdad? A eso se refiere esta disciplina jurídica. Y bueno, realmente la protección de los datos, pues no necesariamente sea únicamente los datos que estén contenidos en bases de datos informáticas o en redes sociales o en este tipo de archivos. No puede ser cualquier información que esté en un archivo público, por ejemplo, en un archivo físico, en papel, ¿verdad? El asunto es que con el surgimiento de la tecnología de la información, acceder a esta información es más fácil, es más rápido, ¿verdad? Y hay pues hasta anonimato de la información que se utilice. Y en ese sentido, en Guatemala tenemos el decreto 57-2008 del Congreso de la República, también es una ley ordinaria que se llama Ley de Acceso a la Información Pública. Esta ley se divide en dos partes. La primera es la parte que regula todo lo relativo al acceso a la información pública que esté en poder de instituciones del Estado. ¿Por qué nace esta ley? Bueno, precisamente cuando usted iba a cualquier institución pública a pedir información, usted la podían negar de forma arbitraria y decirle que no le daban acceso y pues usted no tenía ningún mecanismo para quejarse, para interponer algún recurso, ¿verdad? Pues ahora esta ley obliga a las instituciones públicas a hacer de conocimiento general cierta información relacionada con la ejecución del presupuesto, ¿verdad? Esa es la primera parte. Y la segunda parte crea o mejor dicho, desarrolla una garantía constitucional de protección de datos denominada habeas data. Ya voy a llegar a eso.
Ya voy a explicar en qué corresponde. Y es precisamente esa segunda parte de esta ley que nos interesa de sobremanera. Pero bueno, también nuestra Constitución Política de la República contiene en su artículo 31 esa garantía constitucional que toda persona tiene derecho a conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier forma de registro estatal y la finalidad a que se dedica a esta información, así como su corrección, rectificación y actualización. Básicamente, es esto que contiene el primer párrafo del artículo 31, es la garantía del habeas data, ¿verdad? Eso es el habeas data. Es una garantía que tiene por objeto proteger su información personal. Es una garantía que tiene por objeto que usted tenga derecho a acceder a esa información, a conocer que existe suyo en los registros públicos, corregir esa información, rectificarla o actualizarla. Y bueno, luego ya van a ver de que el problema es que esta garantía constitucional pareciera que solo está y que solo lo protege a usted de la información que tenga en su poder bases de datos públicas. ¿Y qué pasa con las bases de datos de instituciones privadas? Tigo, Claro, los bancos. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Quién la protege? ¿Verdad? Pero bueno, vamos a continuar explicando y ya vamos a caer a esas conclusiones. El artículo primero de la Ley de Acceso a la Información Pública explica cuál es el objeto y básicamente dice que es garantizar que cualquier ciudadano acceda, ¿verdad? Pueda solicitar y acceder a la información pública. Y bueno, básicamente a ese es el objeto de la ley. Luego, pues, tiene otras numerales, pero todo relacionado al acceso a la información pública. Todo lo que esté en registros públicos. Esta ley, pues, tiene personas o sujetos obligados y básicamente son todas las instituciones estatales. Toda persona pública o jurídica, individual o jurídica, perdón, pública o privada, vean esa parte de privada, nacional o institucional, perdón, nacional o internacional de cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado, órgano, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución o cualquier otro que maneje fondos públicos, que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado o actos de administración pública en general, que están obligados a proporcionar la información pública que se les solicite. Entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados a dar cualquier información que usted como ciudadano requiera? Pues en general el Estado, todo el Estado, todo el aparato del Estado, independientemente si es una institución autónoma, semiautónoma, pues en general todo el Estado. Y personas privadas que ejecuten fondos públicos, ¿verdad? Entonces, no cualquier institución privada, sino solo las instituciones privadas que manejen fondos públicos. ¿Qué institución privada podría manejar fondos públicos? Bueno, por ejemplo, esas organizaciones no gubernamentales que están en salud, ¿verdad? En salud, por ejemplo, hay un presupuesto nacional, pero los hospitales nacionales no pueden atender cuestiones como cardiología o como cuestiones hepáticas, y entonces subcontratan a alguien. Entonces ese alguien no es el Estado, es una institución privada, pero como está manejando fondos públicos, entonces ya queda sujeto a esta ley, ¿verdad? Entonces, no cualquier institución pública, ¿verdad? Tigo, por ejemplo, no ejecuta fondos públicos, entonces ellos no están obligados de conformidad con esta ley, solo para poner un ejemplo. Entonces, esta ley da ciertas definiciones bastante interesantes en el artículo 9. Y bueno, pues leamos algunas de estas. Información pública, dice. Básicamente la información que está en poder de los sujetos obligados, que es el Estado e instituciones privadas que ejecuten fondos públicos. Que esté contenido en expedientes, reportes, contratos y documentos que en el ejercicio de las facultades o de las actividades de los sujetos obligados y servidores públicos. Entonces, básicamente aquí dice, es toda la información que esté en poder del Estado. Pero hay excepciones, hay información que es reservada.
Y la ley establece que es la información pública cuyo acceso se encuentra temporalmente restringido por disposición expresa en una ley. Como por ejemplo, ¿qué? Los expedientes judiciales, en tanto estén en trámite, son públicos para las partes. E inclusive podría ser que esté bajo reserva y que no se haya liberado inclusive para todas las partes, que solo sea el juez y el MP, por ejemplo. Entonces eso es por una disposición expresa a la ley, que esa información está reservada. Luego existe también información confidencial, que es información que por mandato constitucional o de una ley tenga acceso restringido o haya sido entregada bajo garantía de confidencialidad. Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, por ejemplo, todo lo relativo a las compras del Ministerio de la Defensa Nacional. Pues ellos lo hacen basados en que, pues, que alguien sepa sus compras estaría de una u otra forma demostrando cuál es su estrategia de defensa nacional. Entonces, es una caja negra ahí, no sabemos qué se gastan ni en qué. Luego la ley pues da una definición de datos personales y dice que son todos los datos de información concernientes a personas naturales, los que vimos ahí atrás, ¿verdad? Y de esa información personal hay información que es sensible, ¿verdad? Por ejemplo, esto hay información que se refiere a características físicas o morales. ¿Cuáles son sus características físicas? Si es alto, si es bajo, si es gordito, si es moreno, si es colocho. Morales. Las características morales se refieren a su ser subjetivo, ¿verdad? A sus conductas, a si es tomador, si es, si la persona debe dinero a una institución, etcétera. Eso es información moral, no es una característica física, sino es una característica moral, ¿verdad? De las personas tales como hábitos personales, su origen racial, su origen étnico, su ideología, su estado de salud físico o psiquiátrico, su preferencia o vida sexual, su situación moral en general, ¿verdad? Esa información es sensible. Y entonces, y por último, la definición del habeas data, que ahorita pues le vamos a maximizar y vamos a hablar de ese tema, pero el habeas data es una garantía constitucional y que se desarrolla en esta ley ordinaria, ¿verdad? Que es una garantía que tiene toda persona de ejercer un derecho para conocer lo que en ella conste en archivos públicos y la finalidad que se dedica a esta información, así como su protección, corrección, rectificación o actualización. Entonces, usted, don Edwin Arrieta, Ronald Pineda, Mélida Estrada, usted, todos los que están aquí, todos ustedes tienen derecho de conocer la información suya que conste en archivos públicos, ¿verdad? Usted podría ir al Hospital Nacional, a dar cuenta que nació en San Juan de Dios, si usted quiere, mire, quiero saber qué información mía hay en ese hospital, quiero conocer mi ficha, ¿verdad? Y se la tendrían que proporcionar. Usted podría ir al organismo judicial, a la Corte de Constitucionalidad y pedir lo mismo, ¿verdad? Entonces le van a dar un desplegado de información suya. Y entonces usted podría darse cuenta que tienen información que dice que usted fue sujeto procesal, ¿verdad? De un caso. Pero no está actualizada la información y podría decir que el expediente sigue en trámite cuando ya fue fenecido. Entonces usted tendría el derecho de decir, mire, esta información es incorrecta, quiero que la rectifique, quiero que la actualice. Realmente el proceso ya finalizó, ¿verdad? Entonces, ese es el derecho que usted tiene y a eso se refiere la habeas data, proteger su información personal. Inclusive usted podría decir, yo nací en la casa de mi abuelito, dice, ahí no hay registro. Entonces, usted podría pedir que no sea pública esa información. Y pues antes el organismo judicial tenía una consulta pública de todos los casos. Hasta que un día, pues, llaman de un banco y le dicen, mire, ¿por qué no está activa esa información? ¿De dónde me habla? Le hablamos del banco tal y tal. Nosotros usamos esto para saber si damos o no créditos. También lo utilizaban empresas para contratar, las de reclutamiento, buscaban, cuando que es una prohibición constitucional, ¿verdad? Y por eso tenemos los antecedentes penales y policíacos, porque cualquier persona puede ser detenida en cualquier momento y eso no significa que sea una mala persona,
Usted puede tener un accidente en cualquier lugar, no ponerse de acuerdo con la persona que le chocó su vehículo y pues se los tengan que llevar al juzgado de paz de turno, por ejemplo, ¿verdad? En lo que se dilucida la situación porque hay un lesionado, por poner un ejemplo. Y eso no quiere decir que usted sea una mala persona, ¿verdad? Pero ese tipo de información le podría a usted afectar y por esa información a usted le podrían negar un empleo o un crédito. Y esto atenta en contra de su modelo de vida o lo que usted quiere hacer, ¿verdad? Atenta a sus derechos de trabajo, de salud, de acceso a créditos, ¿sí? Básicamente eso. Entonces, aquí quiero diferenciar qué es realmente el habeas corpus o las garantías constitucionales que nosotros tenemos. Ustedes, pues, han escuchado y pues ya van todos en el sexto semestre, pues esto lo tienen de una u otra forma clara. Pero, por ejemplo, ustedes han escuchado el habeas corpus o exhibición personal y el recurso a amparo, eso seguro. El amparo, pues es una garantía que tenemos todos los ciudadanos de los abusos que cometa el Estado, ¿verdad? El aparato estatal pues, se puede abusar de su poder y el mecanismo que tenemos nosotros es el amparo, ¿sí? Dos, el habeas corpus. Una persona puede estar sufriendo violencia, vejámenes, o puede estar siendo retenido en contra de su voluntad en algún lugar. Eso es una exhibición personal o habeas corpus. Ah, pero y el habeas data también es otra garantía constitucional que tiene por objeto proteger su data, su información personal. No es la protección de su cuerpo, ¿verdad? Como decía el habeas corpus, sino de su data, de su información. Y entonces, pues la definición que da el artículo 9 de la ley, pues que la vimos anteriormente, y es esa garantía que usted como persona tiene para conocer qué información suya hay en registros públicos. Y la finalidad para que utilizan esa información y el derecho de protegerla, de corregirla, de rectificarla o actualizarla. Inclusive, si es información sensible, inclusive pedir que no sea pública, ¿verdad? Entonces, ¿qué información podría ser suya sensible, verdad? Por ejemplo, su ADN, el color de sus ojos, el nombre de sus padres, su ideología política, su religión, sus pasatiempos, su origen racial, su enfermedad, su situación económica. Esa información es sensible suya y usted podría pedir que no sea publicada. Entonces, ya quedó bien claro, ¿verdad? Luego la ley lo que detalla es el procedimiento, usted cómo solicita la información, por escrito, ante la institución, existe un plazo, pues eso ya no me interesa tanto a mí más que explicar la figura. Pero entonces, ¿cuál es el problema de esta institución? Que está muy bien, pues, garantizar nuestra información. El problema es que solo lo protege a usted de la información que exista en bases de datos públicas. Ya les decía, ¿qué pasa con empresas como Infornet? Infornet es una empresa privada, ¿verdad? Que se dedica a recopilar información nuestra. Y entonces, cuando una empresa necesita contratar, llama a esta gente. Infornet, usted lo busca en internet, existe, hay una página web, usted se suscribe al servicio, usted paga por el servicio y ellos le brindan una base de datos para que usted consulte información y la utilice para lo que se le dé la gana. Negar un crédito, negar un empleo, ¿sí? Entonces, ¿será que la información que tiene Infornet de nosotros es sensible? ¿Será que nosotros deberíamos tener derecho de pedirle a esta gente que no publique nuestra información? Obviamente sí. El problema es que la garantía constitucional, como ustedes ya se pudieran haber dado cuenta en el artículo 31 y luego en el desarrollo de la ley ordinaria, solamente habla de instituciones públicas y de privadas no menciona nada. En ese sentido, pues estamos indefensos nosotros ante los abusos que puedan cometer estas personas y para conocer nuestra información y para pedirles que la rectifiquen. Estamos a la voluntad de estas personas. Entonces, como ciudadanos, estamos indefensos. Ahora bien, con respecto a Infornet, pues yo les quiero contar un caso.
Es el expediente 3552-2014 de la Corte de Constitucionalidad. Es una apelación de amparo. Ojo que esto les viene mañana en el examen. Está en el documento y pongan atención. ¿Qué es este amparo? Bueno, es una acción constitucional promovida por el Procurador de los Derechos Humanos anterior, Jorge Eduardo de León Duque, en contra de Infornet, Digidata, TransUnion y otras instituciones privadas que se dedican a recopilar información nuestra y venderla de forma indiscriminada. ¿Y por qué hizo esto? Bueno, porque la gente iba constantemente a quejarse a la PDH, a poner denuncias y decir que esta gente estaba abusando y que por esto les habían negado un empleo, un crédito. Entonces, en la apelación de amparo, ¿verdad? Plantearon el amparo, lo ganaron, lo apelan, pues, y aquí el acto reclamado era el siguiente. Decía que esas empresas, Infornet y otras, desarrollan una actividad sistemática e ininterrumpida. Desarrollaban, pues, esas instituciones consistente en recopilar y difundir de manera ilegítima e indiscriminada, ¿sí? Ilegítima porque no tienen autorización suya. Indiscriminada porque la dan y no saben ni para qué la están usando. Datos personales de la población en general, consignando dentro de esta información, información crediticia, judicial, mercantil, de prensa, actividades que se desarrollan sin el consentimiento expreso de los titulares, porque usted no da el permiso nunca de que esta gente se ponga a recopilar información suya. Y la cual es almacenada utilizando tecnología informática moderna, pues tienen una base de datos, tienen una página web de fácil acceso y divulgación, permitiendo su comercialización. Y entonces, ¿cuál es la violación que ellos están cometiendo con esta acción? Están violentando su derecho a intimidad, ¿verdad? Porque ¿a quién le interesa que usted debe? A usted nada más, ¿verdad? Su familia. Cada uno sabe cómo fue su situación. Si se quedó sin empleo, tenía una deuda tarjeta y se atrasó, ¿y qué? ¿Verdad? Pero su información es sensible. Está violentando la libertad de acción, la autodeterminación informativa, ¿verdad? Porque nosotros, cada uno tenemos derecho de que la gente sepa lo que quiera de nosotros, lo que nosotros permitamos, mejor dicho, que la gente conozca de nosotros. Eso es autodeterminación informativa. Luego, el derecho al trabajo, porque no me negaban un empleo, una vida digna, me negaban un acceso a una universidad o acceso a un crédito. Y además, el derecho de defensa, porque es que usted quedaba señalado, era juzgado y era culpado y ni siquiera tenía opción a opinar, ¿verdad? En ese sentido, pues este amparo pretendía que se otorgara un amparo a la población guatemalteca en general. ¿Por qué? Recuérdense ustedes que el Procurador de los Derechos Humanos es quien defiende los derechos difusos, los de la colectividad general, eso es parte de su mandato. Por eso es que él plantea amparos cuando sube la gasolina, la gas, la energía, problemas con el transporte, porque él representa a la colectividad. Entonces, solicita que se dé un amparo a favor de las personas en general que figuran en las bases de datos de estas empresas y de las personas que han denunciado sufrir una afectación por divulgar y comercializar esa información. Y para los efectos positivos de este fallo, que se ordene a las entidades mercantiles que se abstengan de realizar actividad de recopilar, difundir, comercializar con terceros por cualquier medio los datos personales o de la vida privada de las personas que figuren en sus bases de datos que no han dado su consentimiento expreso para esta actividad lucrativa. Acciones que no les permiten el disfrute de un proyecto de vida con dignidad. Y la Corte de Constitucionalidad en esa oportunidad resolvió, dice, en ese orden de idea, la recopilación de datos de particulares para su comercialización que hacen las instituciones impugnadas sin autorización expresa de las personas
los cuales en muchos casos ni siquiera se encuentran actualizados. Y que además, en algunas ocasiones, para actualizar la información, estas empresas le cobraban al ciudadano, devienen en perjuicio, ¿verdad?, de cualquier persona y constituyen una injerencia abusiva en el ámbito de su vida personal y provoca un agravio personal y directo, reparable únicamente por esta vía. ¿Por qué? Ya les decía, porque el habeas data que tenemos nosotros no nos sirvió para ir con instituciones privadas, únicamente con instituciones públicas. Entonces, en consecuencia, debe dejarse de difundir por medios electrónicos cualquier información sobre las personas que sin su conocimiento previo ni autorización de su parte se vean afectadas para que cese la vulneración de los derechos fundamentales. En virtud de lo expuesto, que se debe confirmar el otorgamiento de amparo instado a efecto de mantener a la población en el goce de sus derechos. Es decir, la Corte de Constitucionalidad ya les prohibió a esta gente hacerlo. Pero bueno, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué hicieron estos señores? Es que ahora, cuando usted va a pedir un crédito, en ese lugar le hacen firmar a usted una hoja donde usted da consentimiento de requerir información suya a Infonet y que él la dé, ¿verdad? Entonces ya consta un consentimiento firmado suyo. Pero bueno, como estas empresas lo continúan haciendo, lo que corresponde aquí es solicitar la ejecución de la sentencia de amparo. Es decir, certificarlo conducente por el delito de desobediencia, a los propietarios de estas empresas que continúan ejecutando esas acciones a pesar de que tienen una orden judicial que se los prohíbe. Y bueno, lo bueno es de ahora, pues ahora usted podría ir a estas empresas y pedir que actualicen o eliminen su información de forma gratuita, ¿verdad? Entonces, estos serían los pasos para que usted pueda acudir. Obviamente, pues, señalando, pues, la sentencia 3552-2014 de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, ¿puedo demandarlos? No. No. Aquí lo que corresponde es que la PDH solicite la ejecución de la sentencia para que a ellos les certifiquen lo conducente por el delito de desobediencia. Infonet, ¿de dónde recopila esa información? Pues de un montón de lugares. Ellos van a todos los juzgados, toman fotografías de los libros. Ellos de los libros públicos de los juzgados, ellos van pues, a un montón de lugares, ¿verdad? De esa forma recopilan. Entonces, si yo les he dicho que nosotros tenemos derecho a la información, pues también existe otro derecho que se llama derecho al olvido. Ese derecho no lo tenemos regulado nosotros en nuestra legislación y pues básicamente es el derecho que deberíamos tener cada uno de nosotros ciudadanos para que también se suprima información que ya no es relevante de nosotros. Y esto con fundamento pues en la autodeterminación informativa. Yo espero que algún día exista una ley pues que amplíe el tema del habeas data, que lo lleve al ámbito privado, que amplíe el tema de la autodeterminación informativa y que incorpore el derecho al olvido. Porque pues básicamente explicado sería esto. Vean a todas estas personas, ¿verdad? Estas fotografías. Vean a este señor, capturan a esta señora, coordinaba 3 clicas, dice, entonces la llevan por supuestamente extorsionistas. Y entonces el nombre de esta señora, cada vez que lo buscan en internet, lo que aparece primero es esta portada de nuestro diario. Entonces cuando ella vaya a pedir un crédito, un empleo, cualquier cosa, su hijo, imagínense, busquen esta información de la mamá, va a aparecer esta portada, ¿verdad? Sin embargo, pues nuestro diario no se tomó la molestia nunca de decir que pues en primera audiencia fue declarar una falta de mérito y que no se le siguió un juicio, nunca, ¿verdad? Y esta información pasaron 5, 10, 15 años, 20 años y podrían pasar más y va a estar en el internet
para la eternidad, esa información ya dejó de ser relevante y esta persona debería tener el derecho de acudir a algún lugar y pedir que esta información ya no sea publicada. Y en general, en Europa sí pasó. De hecho, el Tribunal de Justicia Europea resolvió pues, el 13 de mayo de 2014 un caso de un señor que se llama Mario Costeja y González versus Google. Y pues, en realidad, pues este señor hacía años, pues había debido dinero y por ley era necesario publicar un edicto con todos los deudores. Pero este señor pagó, inmediatamente pagó. Pero 10 años después todavía seguía apareciendo cada vez que googleaban el nombre del señor Costeja González, su nombre. Entonces él fue al diario y les pidió que por favor bajaran su información. Y la empresa y el diario le dijo que no, porque era el derecho de toda la gente de informarse, ¿verdad? Entonces, este señor emprende y va a Google a pedirle que, por favor, cada vez que busquen su nombre, ¿verdad? Costeja González, que no aparezca esa información de hace 15 años, 20 años, porque ya no es relevante. Entonces, Google se niega y este señor procede a demandar a Google en el Tribunal de Justicia Europeo y este tribunal resuelve diciéndole a Google, mira, ¿sabe qué? Desindexe, o sea, cuando busquen a este señor, que ya no aparezca su nombre en el internet, cuando lo busquen, ya no muestre esta página, ¿verdad? Entonces, ahí seguía manteniendo el derecho a la información del diario, que iba a estar siempre en su página, pues, pero ¿quién entra a buscar nombres a un diario, verdad? Los buscan en Google. Y Google, pues, cada vez que buscaran a este señor, no iba a mostrar esa página, ¿verdad? De tal cuenta que Google implementó dentro de sus opciones la posibilidad de que usted pegue un link e indique que esta información le afecta a usted para que Google no la indexe cuando busquen su nombre, ¿verdad? Sin embargo, pues ha pasado ya muchos años y en Europa pues ya se volvió una práctica común ese derecho al olvido, pero aquí en Guatemala no. Hace unos 4 años aproximadamente sí hubo un caso donde un abogado le pide a la jueza, que en este caso era la licenciada, no me acuerdo, es una juez que pues ahora ya se fue a Estados Unidos, le pide que dentro de la sentencia resuelva que Google baje su nombre del internet cada que lo busquen porque había sido absuelto. Y resolvió en ese sentido. La verdad, pues no sé qué habrá pasado con la sentencia. Intenté localizarla y nunca la encontré. Y no encontré noticias al respecto, pero bueno, es un antecedente aquí en Guatemala. Esperamos que algún día pues eso pueda ser realidad. Pero no solamente la información suya, nuestra, pues está en esas bases de datos de las instituciones, sino que hay otro tipo de información que usted por su conducta pues deja en internet, ¿verdad? Lo que usted publica en Facebook, esas fotografías. Y una vez, yo siempre cuento esto, pero es que yo tenía un amigo que un día me dice, mira, esta chica cómo me gusta. Me enseña una foto y luego otra y luego otra. ¿Y de dónde son esas fotos? Ella te las mandó, ¿no? De su Facebook. Entonces, esa información que él descargó de ahí, que esa información debería haber sido privada de ella, ¿verdad? Y bueno, entonces eso deja un rastro. Y muchas personas viven publicando fotos con cervezas, con fotos en fiestas. Entonces, ¿qué es lo que ellos pretenden que piensen los demás de ellos? Hay muchas empresas, aquí en Guatemala inclusive, que el reclutador de servicios verifica los perfiles de estas personas, ¿verdad? Lo que han publicado en sus redes sociales para determinar si sería un buen trabajador o no, ¿verdad? Que es una persona que se dedica a tomar, a fumar, tiene malos amigos, etcétera. Pero bueno, cada quien es libre de en internet dar la imagen que quiera dar, ¿verdad?
pero nosotros estamos dando información en nuestras redes sociales, ¿verdad? Todo lo que publicamos, etcétera. Ahora todo lo que hace Google con nuestra información. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es información que también mediante Internet se accede cuando nosotros visitamos a una página. Cada que visitamos una página, se instala en su computadora una cookie informática. Una cookie informática es un pequeño software que tiene por objeto instalarse en su máquina para que cada vez que usted ingrese a la página tenga una experiencia más fluida. Que la página carga rápido, que no se trabe, ¿sí? Pero también va a su historial de navegación y lo disponibiliza a algún lugar, ¿verdad? Entonces, de esa forma, pues se lleva información suya. Lo siguiente, pues, bueno, y entonces esto lo hemos visto en todas las páginas web. Y por último, también las aplicaciones móviles. Usted nunca se ha pensado por qué son gratis. Muchas de estas son gratis. Una, por ejemplo, esta, que es una cámara, perdón, es una linterna. Alguien descarga una linterna, una aplicación de linterna y vea y dése cuenta ahora qué información le piden las aplicaciones móviles. Esta aplicación móvil puntual pide el historial de aplicaciones y del dispositivo, ¿sí? Quiere saber cuántas y qué aplicaciones ha instalado y de qué tipo. Quiere conocer su ubicación en tiempo real. Y bueno, y por eso usted algunas veces llega a un centro comercial y ¡pum! Le aparece una noticia, una oferta. ¿Y cómo sabe que yo estoy ahí? Bueno, por este tipo de cosas. Además, quiere acceder a su galería de fotos. Y usted le da permiso para que acceda a su galería de fotos. Dígame, ¿una linterna para qué? Obviamente, pues para robar sus fotografías y la pueda utilizar, inclusive hasta para extorsionarlo. Quiere acceder a su cámara. ¿Para qué? Quiere acceder a la información de sus conexiones, a todo su historial de navegación. También quiere conocer el ID de su dispositivo, su IP, y también los datos de sus llamadas. ¿A quién llama? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué hora? Todo esto con objeto de encontrar patrones de conducta. Y entonces uno dice, esta aplicación es gratis. Gratis, nada en esta vida es gratis. Pero cuando algo sea gratis, pues es porque el producto es usted, ¿verdad? Pero bueno, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y atención. Nos vemos el día de mañana. En su examen. A las 4 en punto su examen. Ahí estamos. Gracias, Rosy, por la información. Disculpe, ¿qué función tienen las cookies? Pues facilitar la navegación en Internet. Usted accede a una página y pues instala una cookie con el objeto de que cada vez que usted ingresa a esa página se cargue más rápido, ¿verdad? Y sea más fluido su interacción en la página. Eso es fundamentalmente. Pero bueno, lo otro es que roban información. Mira, rara esa linterna, cabal. Buenísima clase. Gracias, muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos, chicos. Nos Sí, buena vemos tarde. mañana. ¿Qué manda don Darwin? No me va a Pues, preguntar cuál fíjate fue el que- tema de hoy, ¿no? No, definitivamente que no, licenciado. Bueno. Simplemente acabo de ingresar al link de la asistencia, pero no deja registrar asistencia. Sí, pues. Compañeros, Bueno. ya está habilitado el link, ya pueden actualizar la página otra vez, por favor. Gracias. Gracias, Rosy. Bueno, ahí De estamos. nada, licenciado, muchas gracias.